Buenas tardes, señoras y señores. Estamos hoy aquí para un motivo especial, ¿no? Llamémosle especial. Es para una charla que tenemos este sábado a las 11 de la mañana en el Club Náutico Urta, todas con mayúsculas porque es Unión Roteña de Técnicas Acuáticas, para saber más de la orca, ese mamífero que está causando verdaderos estragos en toda nuestra zona, no solamente en el estrecho de Gibraltar, sino también en la zona atlántica, incluso en la zona de Rota. ¿Qué es lo que está pasando? Pues no lo sabemos, pero para eso nos hemos traído a un biólogo, Juan Carlos Neva, que viene del puerto de Santa María. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy encantado de estar aquí con vosotros y poder difundir la información que hasta ahora pues, se está recopilando a base de investigación de este extraño comportamiento nuevo que viene ocurriendo desde hace 3 o 4 años. Prácticamente los primeros casos se empezaron a dar en el 2022, ¿no? Que un comportamiento que hasta ahora no era habitual, ¿no? Tú eres de la asociación CIRCE, ¿no? Sí, yo soy biólogo, pero yo estoy jubilado ya, y entonces, bueno, pues en vez de quedarme en mi casa sentado viendo la televisión, pues si puedo echar una mano, pues la he hecho, y estoy colaborador de CIRCE, que es una organización científica afincada en Tarifa, y que lleva ya pues más de 25 años investigando los cetáceos que pasan por allí, que son 7 especies, ¿no? Son los cachalotes, los rorcuales, 3 especies de delfines, el mular, el listado y el común, la orca y los calderones, ¿no? Entonces, concretamente, lo que nos trae aquí es que, bueno, que como hemos dicho, la orca, que es un animal llamada comúnmente ballena asesina, aunque no, en realidad no es una ballena, es un delfín, es una del género de los delfínidos, y que en marzo, finales de marzo, con el comienzo del equinoccio de primavera, pues que los atunes vienen a desovar, vienen del Atlántico, pasan al Mediterráneo. Bueno, de hecho es una actividad tradicional el tema de las almadrabas y la pesca del atún. Pues la dieta de la orca es exclusivamente la orca ibérica, porque ahora después si quería hablar un poco de los tipos de orcas que hay. La orca ibérica concretamente se alimenta exclusivamente de atún, vienen tras ellos, y pues suele ser deambular pues las zonas entre Tarifa a Conil, ¿no? Entonces, pues... Y por aquí también lo hemos visto. Sí, se ve, es fácil verla porque pasan por aquí. Ellas suelen estar durante todo el resto del año en el Atlántico Norte, todas las costas desde Canarias hasta las costas de Gran Bretaña y el Canal de la Mancha, incluso el Atlántico, pero después se reagrupan, porque el grupo de orcas ibéricas tampoco es un grupo muy numeroso, se agrupan y se vienen a esta zona a hacer su cacería, pues en realidad lo que hacen son cazar, son animales cazadores, son como una especie como los lobos del mar a la hora de cazar, tienen sus estrategias de caza, su forma de capturar los atunes, y entonces aprovechan que existen gran cantidad de atunes que vienen a desovar por el Mediterráneo y dura 2 meses, entonces durante ese tiempo pues vienen y entonces son muy frecuentes. De hecho ya hemos tenido uno de los hundimientos, el primer hundimiento de este año, ¿no? Bueno, hundimiento en realidad no. Lo que ha habido ha sido una interacción. Nosotros lo llamamos interacciones. Eso empezó cuando se empezó a hablar de este tema, se hablaba de ataques. Nosotros en el tema del lenguaje a veces hay que tener un cierto cuidado. Entonces nosotros no queríamos denominarlo ataques, sino más bien interacciones. Y se empezaron a producir, en el 2022, y sí, en ese caso sí hubo algunos hundimientos, pero sobre todo casi todos los días durante el tiempo que duraba, pues casi siempre tenía que salir la salvamar a hacer algún tipo de rescate. Entonces digo que no eran ataques porque en realidad lo que hasta ahora habíamos detectado era que el animal interacciona con el timón. Entonces al interaccionar con el timón dobla la mecha del timón, o sea, el eje que va desde el timón al interior del casco para manejarlo desde la cubierta, y entonces ahí se producen vías de agua.
Entonces el barco, al producirse una vía de agua, pues empieza a hundirse si no tiene un buen sistema de bombeo o si no lo tiene incluso, pues, pero que no es un hundimiento, no es una entrada a una vía de agua importante, o que se rompe en el timón, con lo cual el barco queda a la deriva. Entonces eso nosotros en principio, por ahora, lo tenemos más encuadrado dentro de unos hábitos que ha habido algunos de los individuos que se le ha ocurrido, y son animales que tienen una transmisión educacional, se educan las madres educan a las crías, pues empezó siendo un par de ellas, ya hay 3 o 4 que son las que hacen este tipo de actitudes. Y entonces, pues, claro, pues, obviamente, si tú estás navegando y te encuentras esos animales, que son animales que tienen, para que no lo conozca, eran llamadas ballenas asesinas, pues la gente, desde el punto de vista mediático, pues son respetables, ¿no? Entonces, causa miedo si no conoce y si no está cerca de la costa o cerca de que te pueda atender algún barco de socorro. Pues, hombre, la verdad que no reconozco que no es agradable, ¿no? Pero yo rehuiría, de hecho nosotros rehuimos el término ataque, más bien el tema de interacciones, ¿no? Lo cierto es que yo hablo en nombre de los veleristas de aquí, de nuestro puerto deportivo, de nuestro club náutico, tanto el Club Náutico Urta como el Club Náutico de Rota, que pues han cambiado sus hábitos y en vez de irse para la zona del Mediterráneo, donde iban antes a lo mejor a Benalmádena o Fuengirola, toda esa zona, pues han decidido irse para Portugal, que dicen que los ataques son menos, porque si se pegan a costa dicen que bueno, tiene que pasar por el sitio donde están, por narices, ¿no? A no ser que te va, o sea, si en el caso de vas para Portugal, te vas de aquí de Rota hacia el Atlántico. El problema gordo estaría si te quisiera meter en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, al principio cuando se empezó a detectar este fenómeno, que no dejamos de reconocer que obviamente era un fenómeno que era para tenerlo en cuenta, porque se ponía en riesgo las vidas de las personas y las embarcaciones. Pues pero no por la vida de las personas por el hundimiento. No hay, hasta ahora no hay ningún precedente de animales en la naturaleza, en estado silvestre, que haya atacado a un ser humano. Sí se ha dado caso en parques temáticos, sí, pero ya ahí el elemento psicológico también funciona, y puede que haya algún animal pues se le haya ido la pinza y ataca al propio monitor, el que lo ha enseñado, el que lo ha educado, el que lo dirige, el que le da de comer. Le quitan entonces, bueno, los motivos no sabemos, no, incluso ya animales ya que tienen una cierta experiencia en los espectáculos estos, o sea que de pronto pues ocurre algo que no sabemos qué pasa por la cabeza y produce un accidente, ¿no? Mortal, pero en la naturaleza no. Entonces, cuando empezaron a producirse estos eventos, la autoridad, porque además trascendía a nivel internacional, porque por el estrecho pasan pues veleros de todas las banderas, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, empezó a haber un problema, la administración obviamente se preocupó. Y al principio se fueron tomando medidas, pero que no producían efecto, ¿no? Pues al principio se declaró el Ministerio de Transporte, que las competencias de la Autoridad Marítima, depende dieron un mapa de zona excluyente por la que no se debería de pasar, eso no funcionó. Después se dieron unas medidas que indicaban que cuando tú vieras posibles ataques, avisar y dabas señal de socorro, te decían desde el puerto correspondiente que te pararas, que quitaras todos los elementos electrónicos, que te pusieras los chalecos salvavidas, y eso tampoco funcionaba, porque claro, tú estás parado, el animal se acerca. Y después, pues, posteriormente ya, después de varios años de trabajo, a través de unos contactos que el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica,
hizo con Circe, pues se estuvo investigando y se llegó a la conclusión de que por ahora, no sé, hasta ahora es lo que tenemos sobre la mesa, lo más acertado era poner máquinas, poner velas, máxima velocidad y dirigirte a zonas de costa. O sea, alejarte. Cuando el animal ve que te alejas de ellos, pues pasan de ti. Entonces, alejarte y navegar en aguas de menos de 20 metros de profundidad. ¿De menos de 20? De 20. Porque a menos de 20 metros no, hay un alto porcentaje de que ellas no lleguen, no llegan. Entonces, eso lo comprobamos con una CapCam, que es un equipo que se le colocaba en el dorso, que tiene cámara, tiene profundidades, y se vio que los animales a esa profundidad ya no, en principio, no interactúan. No, incluso no iban, o sea, no entraban, ¿no? Porque ya son animales que suelen ir en aguas profundas, aunque otros tipos de orcas, que no es la orca ibérica, pues incluso que se alimentan de focas o de pingüinos, sí, llegan a la misma orilla. A la misma orilla y los trincan, y los trincan a las presas las mismas. Pero la orca ibérica en principio no es muy amante de agua somera, es más bien amante de agua profunda, ¿no? Entonces, esas tres medidas de dirigirte rápidamente a costa y haciendo navegación de cabotaje, y por profundidades de menos de 20 metros, al menos garantizaba de que no hubiera, y de hecho funcionó, pues hasta ahora está funcionando. Eso hasta ahora es lo que tenemos. Y todo este tipo de cosas son las que se va a explicar, no yo, porque yo soy un mero colaborador, las va a explicar el Renaud de Stefani, que es el director de Circe, que es doctor en ciencias del mar y que llevamos pues cerca de 30 años de experiencia de trabajo y es el que es el director de todo este tipo de investigaciones y de trabajo, y es el que con más datos y con más información y con mucho más nivel que yo, pues lo va a explicar este sábado, porque la idea nuestra es que existe información transmitible y que puede servir, pues hacer charlas divulgativas, informativas en los puertos deportivos donde hay veleros y los que habitualmente pueden pasar por esa zona. Que queremos hacer, vamos a empezar en Rota, vamos a hacer otra en Chipiona, vamos a hacer otra en el puerto, en Barbate, y si sirve difundir el mensaje y sobre todo tranquilizar a la gente. Pues claro, después toda esta incertidumbre ha provocado también que los navegantes de manera unilateral tomen sus propias medidas, ¿no? Sí, como el cartucho de dinamita. Los cartuchos de dinamita, que si echarle tierra, que si sondas de ruido que emiten longitudes de alta frecuencia para... Son cosas que primero que son peligrosas y segundo que pueden tener... al contrario, excitar, ¿no? No, incluso como ocurrió un velero que le tiraron unas bengalas, el señor fue tan torpe de grabarlo, colgarlo en TikTok, Facebook, y llegó a las manos del Seprona, y el Seprona cuando llegó a Puerto de Almerimar lo detuvo, porque la orca no deja de ser una especie protegida y entonces no puedes tú atentar contra ella, ¿no? Entonces, está claro. Entonces, ese tipo de medidas no solamente no son aconsejables porque no son eficaces, sino porque te puede buscar un problema. Gordo. Te voy a hacer una preguntita, a ver si vamos por ahí a lo mejor encaminados. ¿Es verdad que puede ser que la orca tenga tanto alimento aquí que se dedique mucho tiempo a jugar? En principio parece que fue lo contrario. ¿Cómo? Que fue lo contrario. ¿Lo contrario? Sí, me explico. Eso es una teoría que también son hipótesis, ¿no? No sé, hace unos años hubo una moratoria de atún, pues las poblaciones de atún bajaron y había poca comida de hecho, las almadrabas tuvieron un tiempo sin funcionar, ¿no? Hasta que ya se han ido recuperando las poblaciones de atún y bueno, pues ya parece que la cosa se ha normalizado, ¿no? Bueno, pues durante ese tiempo las crías que nacían, pues estamos hablando que son mamíferos, es como, fíjate, un cachorrito de un perro que cuando es pequeño lo que quiere es jugar.
Entonces, al no haber alimento para capturar, las madres, que son las que enseñan, no podían enseñar a los animales las técnicas de caza. Entonces, no solamente había pequeñas, había bastante probabilidad de muerte, sino que además las que sobrevivían y tiraban para adelante, pues el mar es muy aburrido. Entonces los animales juegan a veces con las presas, ¿no? De hecho, hay comportamientos en otros biotipos de orcas en las que se ve fácilmente, pues, que se colocan al pingu o a la foca en la cabeza, o las lanzan hacia el aire, o sea, que juegan un poco con la presa, ¿no? Que la gente puede pensar que es un tema morboso, pero bueno, no deja de ser un elemento de distracción de las crías, ¿no? Entonces, probablemente eso dio lugar a que esas crías vieran en el timo un elemento de juego. En la ausencia de actividad de caza o actividad de divertimento, pues probablemente asociaran ese comportamiento a un comportamiento de diversión. Eso se ha ido, esas orcas se han hecho adultas y además son hembras y han transmitido ese comportamiento a las crías con las que, porque ellas tienen una estructura poblacional matriarcal, son los machos, están siempre retirados, son las hembras que se encargan de la prole, las que se encargan de la cría, de la educación, y de alimentarlas, primero amamantándolas y después enseñándoles técnicas de caza. Entonces, pues probablemente vaya más debido a que había una época en la que era muy aburrido estar en el mar y se les ocurrió hacer eso. Ya vuelvo a repetir. Pues ya se le podía haber ocurrido otra cosita, ¿no? Sí, también, bueno. Pero si tú imagínate que entre la superficie y en zonas donde hay 100 metros, 200 metros, 300 metros de profundidad, y en el estrecho incluso hasta 900 metros de profundidad, está así sin hacer nada durante mucho tiempo porque hay poco alimento y no puede cazarlo, y además, para colmo, pues son animales que dentro del mundo marino son los animales con mayor nivel de inteligencia que existen. El cerebro de una orca ¿Sabes que hay más interacciones que no solamente con el timón? Había un señor que estaba pescando y que cogió el cabo de fondeo y se llevó un rato arrastrando el cabo de fondeo. Sí, yo te voy a repetir que son animales. Yo he vivido una experiencia en el barco en el Osprey, en uno de los barcos con los que trabajamos, que echamos unos micrófonos para intentar grabar sonidos de los animales, y porque teníamos tres individuos, 3 orcas alrededor de nosotros, y tenía el receptor metido en el bolsillo, y eso era un cable de 25 metros, y la otra punta estaba el micrófono. Pues una de ellas cogió como si fuera un anzuelo, picó, se lo metió en la boca y se fue alejando. Me quemó las manos intentando aguantar cable, hasta que llegó un momento en el que se rompió. Claro. Y se comió, se tragó. Se tragó el micrófono. Y en otra ocasión había, bueno, capturaron un atún, estaban comiéndose, pues ellas comen, pegan un bocado, se alejan, llegan otras, porque son solidarias. Sí. O sea, cuando captura un individuo, no es para quien no se lo come quien lo captura, sino que es para el grupo. Bueno, pues cogieron una de ellas, cogió el atún, que es un atún que pues podía tener la longitud de esta mesa, es un atún grande, y yo creo que nos conoce el sonido de nuestro barco, conoce, pues estamos todos los días. Entonces se acercó con el atún en la boca, nos lo soltó en la popa y se fue. ¿Os lo regaló? Nos lo regaló. Increíble. Después volvió, lo recogió y se lo llevó. Porque viste que no... Ya que no me aceptan el regalo, pues me lo llevo yo. Pero bueno, digo que el nivel de inteligencia para que veáis que al nivel, porque nosotros a veces tenemos el error de que
queremos analizar la naturaleza desde el punto de vista de nosotros, de nuestro cerebro. Y a veces hay que hacer el esfuerzo de ponerse en el cerebro de un animal de eso. ¿Qué pasa por la cabeza de un animal de ese tipo? Que hay cosas que a lo mejor para nosotros no son comprensibles, pero para ellos son de lo más naturales, ¿eh? Entonces, que era un detalle, hablando así de plan metafórico, incluso de fábula, ¿no? Que era un detalle de decir, bueno, ya que llevamos tanto tiempo juntos aquí todos los días, vamos a llevarnos bien, toma un regalito para ti. Entonces son cosas divertidas. Juan Carlos, muchas gracias porque ha sido muy instructiva esta charla, pero esta charla es un preludio de lo que vamos a tener este sábado a las 11 de la mañana en el Club Náutico Urta. Estará también Juan Carlos, por supuesto, pero ¿quién es el que va a...? Renaud Estefan es un licenciado en Ciencias del Mar, doctor en Ciencias del Mar, que estudia aquí en Cádiz, en la Facultad de Ciencias del Mar aquí de Cádiz. Y es el experto ahora mismo que tiene mayor información sobre esta especie, ¿no? Bueno, pues esto nos atañe a todos, es una posibilidad de conocer bien a la orca, pero sobre todo es por vuestra seguridad, ¿vale? Pues atento, el sábado 11 de la mañana, Club Náutico Urta.